que están, sí, que están viendo la pantalla, ¿me pueden confirmar, por favor? Listo, Sí, David. sí, profe. Listo, muchas gracias, María Valentina. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hacer en esta semana, pues una introducción muy básica a los conceptos de cálculo numérico, pero pues para algunos de ustedes va a ser un repaso, me imagino, porque por ejemplo en programación vemos un poco estos conceptos también de las derivadas y sus errores y no sé qué. Para otros de pronto sí puede ser nuevo, pero también pues vamos a ver es una manera directa de hacerlo, no lo vamos a hacer nosotros, sino que vamos a utilizar muchas librerías, nos vamos a enfocar a utilizar librerías de Python, como la librería SciPy, que nos permite a nosotros calcular muchas de estas cantidades utilizando pues librerías que están probadas para hacer las cosas mucho mejor de lo que uno podría hacer si uno lo implementa desde cero. Entonces el día de hoy lo que vamos a empezar a hablar, que de hecho va a ser bastante corto, es lo que se llama pues diferenciación numérica. La diferenciación numérica es importante porque uno constantemente está tratando de calcular precisamente derivadas, razones de cambio, cómo depende una cosa de otra, cómo cambia algo cuando cambia otra cosa, pero también incluso tiene aplicaciones en la búsqueda de raíces, que es algo que se puede generalizar a muchas dimensiones, también en la optimización, en Machine Learning, tiene un montón de aplicaciones el poder derivar apropiadamente. Entonces, vamos a ver el día de hoy precisamente en qué consiste esto de la derivada numérica, algunos detalles y algunas librerías pues, que uno puede utilizar cuando va a resolver problemas más complejos de los que tenemos acá. Levanten la mano quien necesita todavía un minutico para tener abierto el... Nadie, listo. Ah, Daniel, ok. Entonces vamos a esperar un poco para que a Daniel pueda acceder al material. Yo mientras tanto voy abriendo aquí unos links que tengo guardados. Esto es la misma, no. Y este, listo. Y entonces, como les decía, no voy a tocar en este momento el notebook. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poco sobre la diferenciación numérica. Teniendo en cuenta precisamente que a nosotros nos enseñan o nos dicen cuando estamos viendo cálculo diferencial por allá hace tiempo, que la derivada se define de esta manera, ¿cierto? Nos dicen entonces que tenemos que calcular el límite cuando h tiende a cero de fx más h menos fx sobre h. Matemáticamente, entonces uno pues, realmente hace el límite cuando h tiende a cero, pero ya sabemos que en el computador esto no lo podemos hacer porque si yo hago que h sea muy pequeño y se lo sumo a x, pues probablemente en el computador de acá me va a salir x otra vez. Entonces voy a estar restando o números que son idénticos o números que son muy cercanos. Y cuando yo resto números que son muy cercanos, f de x más h es prácticamente f de x, pues sabemos que nos quedamos con errores muy grandes en el resultado. Entonces nuestras derivadas en el computador pues no se van a ver muy beneficiadas de hacer h completamente cero o muy cercano a cero, 10 a la menos 300. No nos va a servir. Sabemos entonces que en el computador, como tenemos un error matemático que disminuye con h, pero tenemos un error computacional que aumenta, entonces vamos a tener un rango óptimo en donde nosotros vamos a poder utilizar apropiadamente estas derivadas. Entonces, digamos que es importante saber que existe ese límite que cuando vayamos a derivar no podemos hacerlo arbitrariamente. Otra cosa importante de acá de esta expresión es que si ustedes se fijan, cuando yo la vuelvo discreta, yo lo que puedo decir en esta expresión es que f' de x es similar, es muy cercano, pues a f, pongámoslo así, f de x más h, estoy escribiendo exactamente lo mismo, menos f de x, todo sobre h. ¿Sí? Le quita el límite. Simplemente estoy diciendo, esto es cercano. Y cuando yo hago esto, cuando le digo que esto es cercano, que no estoy tocando el límite, quiere decir que yo tengo un error en esa expresión de la derecha. Y el error en esta forma de calcular derivadas se escribe de esta manera, orden h. Orden h quiere decir que el error es proporcional a h. Básicamente que lo de la derecha es un truncamiento y que lo que yo quité hacia la derecha es un polinomio que empieza en la potencia h. Podrá seguir después h al cuadrado, h al cubo, pero como uno está suponiendo que h es pequeño, entonces uno sabe que h es más grande que h al cuadrado. Y si los coeficientes que multiplican a esas cantidades, a esas potencias de h, no crecen de forma indiscriminada, sino que más bien decrecen, que es lo que uno espera en una expansión, para que eso converja,
Entonces, todo eso que yo tengo a la derecha, que sea h más una cosa por h al cuadrado más otra cosa por h al cubo, todo eso está dominado por el término de h a la 1, que es el más grande de todos ellos. Y por esa razón uno corta en esa primera potencia y uno dice, lo que quedó fue orden h. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en esta aproximación, en esta derivada, si yo quiero disminuir el error de esa derivada en 10 veces, tengo que hacer a h 10 veces más pequeño. Si lo quiero disminuir en 100 veces, pues 100 veces más pequeño. Eso es lo que quiere decir esta notación. Nos importa la potencia de h, no nos importa, digamos, esa constante, si no está divergiendo, no nos importa esa constante. Y esto tiene más aplicaciones incluso, porque miren que yo podría multiplicar todo por h, a la izquierda y a la derecha. Entonces tendría f' de x por h es similar sin ec a, y voy a copiar para no estar escribiendo lo mismo, esto, ¿cierto? Más, y como todo lo multipliqué por h, entonces sería h al cuadrado. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo entonces miren que puedo despejar f de x más h. F de x más h es igual a, o bueno, simec más bien, es igual a esto. A f de x, esta parte la pasé a sumar, más esto, y eso tiene un error de orden h al cuadrado. ¿Y saben para qué sirve esta última expresión? Sirve para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Porque yo lo que estoy diciendo es, mire, si yo tengo las derivadas, que eso es lo que me da a mí una ecuación diferencial, me da las derivadas realmente, no las tengo que calcular numéricamente, sino que me las da, es un problema diferente al que tenemos acá. Quiero calcular la derivada numéricamente, pero acá en un problema de ecuaciones diferenciales yo tengo las derivadas. Entonces, si yo tengo las derivadas y tengo una condición, digamos, inicial, el siguiente valor en el tiempo o en la posición, depende con respecto a que esté derivando, va a ser igual al que yo tengo actualmente, entonces puedo arrancar desde una condición inicial, más la derivada por la partición que yo escogí, y eso, ese pasito, me permite a mí calcular las nuevas posiciones. Esto es básicamente la manera que uno resuelve de la forma más sencilla posible las ecuaciones diferenciales ordinarias. Uno lo va haciendo avanzar en pedazos de tiempo basados en la definición de la derivada. Entonces digamos que estas definiciones que ustedes ven acá no son simplemente para calcular derivadas y ya, sino que tienen aplicaciones incluso en la solución de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales. A eso se le llama una diferencia finita. Realmente lo que estamos haciendo acá es discretizar el espacio, el tiempo, lo que sea y calcular una diferencia finita. Entonces estas derivadas pues son bastante útiles. Manipular estas expresiones también es bastante útil y nos sirve a nosotros para poder calcular diferentes cosas. Y dependiendo de lo que estemos buscando, pues nosotros utilizamos esta expresión de una manera diferente. Por ahora nos vamos a quedar simplemente en calcular las derivadas. No las tenemos, tenemos la función y queremos calcular las derivadas. A esta derivada que ustedes tienen acá se le llama la derivada forward. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un punto adelante para calcular la derivada en el punto de x. ¿Sí ven? Estoy calculando la derivada en el punto de x, entonces estoy utilizando un punto que está adelante de x para poder calcular la derivada. Hay otras derivadas, por ejemplo la backward, que utiliza el punto anterior para calcular la derivada en el punto actual. O hay una que es la derivada central, que es y que la vamos a ver también, que nos permite a nosotros calcular también la derivada en el punto de x, pero con un orden de aproximación un poco mejor. Entonces esta introducción era para también darle tiempo. ¿Alguien más? ¿Ya todos están listos? ¿Alguien todavía tiene algún problema para abrir el notebook? Levante la mano. Listo. Y entonces ahora sí, pues vamos al notebook. Entonces, como les decía, aquí tenemos nuestra derivada forward, que estamos calculando así la derivada en el punto de x utilizando el punto de allá. Recuerden que la derivada finalmente es la pendiente de la recta tangente, entonces yo lo que estoy haciendo es hacer una interpolación lineal entre dos puntos para calcular esa pendiente. Estoy cogiendo esta distancia vertical y la divido entre esta distancia horizontal y eso pues se me está dando un estimado de mi derivada, pero claramente para esta función que vemos acá y para pues, prácticamente todas, entre más pequeño sea este h, pues mejor va a ser mi pendiente, pues porque aquí claramente pues no me está dando bien la pendiente en este punto, que es la que yo estoy buscando, la pendiente en este punto. Entonces uno tiene que ir disminuyendo el h. Cuando uno empieza a calcular los órdenes de magnitud de estas, esperen, agrando un poquito acá,
de estas derivadas, ya les dije, entonces esto nos queda con términos de h. ¿Alguien sabe cómo se puede demostrar? Pero eso lo podemos medir. Nosotros podemos medir el error en la derivada haciendo el h cada vez más pequeño y haciendo una gráfica de cómo es el error para algo que conocemos comparado con el tamaño de h. Y podríamos hacer la gráfica y ver que efectivamente va con h a la 1. Pero ¿alguien sabe cómo uno puede demostrar que este error de esta derivada, de esta aproximación, es de orden? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Ah, ¿Sí? pues no sé, profe, tal vez pensaría yo que compararlo con, por ejemplo, si uno hace, no sé, comparar tal vez hacer un límite de la división de esa función con una función lineal y mirar si eso da una constante o tal vez yo pensaría algo así. Eso es por ahí. O sea, digamos, lo que están diciendo en el chat con series de Taylor, con una expansión de series de Taylor, la vieja confiable exactamente, que es más o menos lo que tú estás diciendo, es mirar cómo precisamente este término pues se nos va a volver, pues cómo se comporta. Pero entonces como yo sé que esto es para una función arbitraria, entonces la única manera de tratar de ver, de extraer ese comportamiento en función del h, pues es tratar de hacer una expansión de Taylor, ¿sí? Y con eso pues miro precisamente cómo se comporta ese límite. Entonces sí, tienes la razón. Uno hace una expansión de f de x más h en una serie de Taylor, le resta f de x, divide todo por h, y pues realmente, no tengo conectada la tablet ahorita, pero realmente digamos cuando uno hace la expansión de la serie de Taylor de f de x más h, entonces uno obtiene que eso es igual a f en x, se supone que h es pequeño, más h por la primera derivada, ¿cierto? Evaluado en x, más h al cuadrado por la segunda derivada evaluado en x sobre 2 factorial que es 2 más órdenes, vamos a dejarlo acá, de h al cubo. Eso es lo que va a dominar en adelante. Entonces miren que lo que me está diciendo esa expresión que tenemos abajo es pase a restar el f de x. Entonces, paso a restar, entonces me queda aquí el igual. Y después me está diciendo divida toda esa vaina por h. Entonces si yo divido toda esta vaina por h sobre h, pues se me va hasta h. Efectivamente me quedó el f de x solito. Esta quedó a la 1 y esto quedó pues al cuadrado. Entonces observen que lo que yo tengo es f' igual a f de x más h menos f de x sobre h. Y la parte del polinomio que quité de la primera potencia es h a la 1. Después siguen cosas con h al cuadrado. Entonces, la suposición es que si esta segunda derivada no diverge, ¿sí? No tenemos una fuerza, una aceleración infinita o algo así, pues realmente todo este término lo puedo escribir como algo que es de orden h a la 1. Y así queda demostrado. No importa si lo pongo a la derecha o a la izquierda, pues es más natural ponerlo a la izquierda, pues porque al final lo que importa es el orden de magnitud, no la constante. Así sea positiva o negativa la constante, no importa. Lo que importa es la potencia de h. Entonces realmente esta es la manera en la que ustedes pueden demostrar más o menos qué orden de magnitud tienen estas aproximaciones. Eso es lo que uno espera, uno va y lo mide y demuestra pues que precisamente eso es lo que le da. Entonces, eso es lo primero que tenemos allá, pero hay una mejor estimación de esta derivada que es calcular la diferencia central. Entonces, con la diferencia central lo que hace uno es pararse adelante, listo, pero también pararse atrás. Entonces, observen que la expansión cuando yo me paro hacia adelante, pues es la que yo acabo de escribir. F de x más h igual a f de x más f' por h, ta, 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 ta. Y bueno, aquí tengo unos órdenes ahí metidos para que ustedes vean todo. Y cuando lo hago con f de x menos h con la de atrás, pues básicamente es cambiarle el signo al h. Yo le pongo menos, entonces en todos los sitios donde haya potencias impares va a salir un menos. En todos los sitios donde hay potencias pares, pues va a salir un más. Y recuerden que lo que estamos buscando nosotros en este momento es la primera derivada. ¿Y por qué les digo que recordemos eso? Porque si ustedes estuvieran buscando la segunda derivada, pues lo que haría sería como sumar estas dos ecuaciones para que se cancele esta primera derivada y nos quede este término. Pero como estamos buscando la primera derivada, entonces ¿qué deberíamos hacer? ¿Sumarlas o restarlas, las dos ecuaciones? Si yo estoy buscando despejar f' de ¿qué dicen? Ay, restarla, ¿sí o no? Entonces cojo la segunda y se la resto a la primera. O a la primera le resto la segunda. Entonces menos por menos nada más. Y cuando yo la resto, observen que se me van a ir estos valores que son como de potencias pares y se me van a quedar las potencias impares. Entonces, vamos a rayar. Se me va este man cuando yo la resto. Estos dos se suman, se me va este con este. Estos dos se suman, se me va este con este. Estos dos se suman.
Entonces observen que después de restarlas, yo tendría que dividir todo por h para que me quede la primera derivada. Entonces me quedaría f de x más h menos f de x menos h, todo sobre 2h, ¿sí? Porque aquí me aparece un 2. Y miren que me va a quedar algo de orden h a la 3, pero como yo dividí todo por h, entonces me quedó de orden h al cuadrado. Entonces ahora tengo una nueva forma de calcular mi derivada, que es esta, que se llama la derivada central, porque básicamente yo estoy cogiendo un punto a mi derecha y un punto a mi izquierda para calcular en el centro su derivada, pero mejoró el orden de aproximación, ahora es de orden h al cuadrado. Entonces ahora, si yo disminuyo el h en 10 veces, en la primera derivada se disminuye el error en 10 veces, pero aquí se disminuye en 100 veces. Es mucho mejor. No necesito h's tan pequeños para obtener el menor error posible. Eso es lo que me está diciendo este algoritmo. ¿Listo? Entonces eso es más o menos el truco que uno va haciendo para calcular. Uno también puede reescribir esta expresión de otra manera más sencilla. A veces se escribe así. Pues no es lo mismo, no es que sea más sencilla. Esto es similar a tomar f en x más h medios menos f en x menos h medios. Y todo esto lo dividimos pues por la distancia que hay entre esos puntos. Miren que aquí la distancia entre estos dos puntos es 2h, por eso se divide entre 2h también. Acá la distancia que hay entre estos puntos es h. Y también es de orden h al cuadrado. Entonces, simplemente digamos la de la derecha, esta que acabo de escribir, es como para que la gente vea que otra vez está dividiendo por h, pero pues es la misma vaina que tenemos aquí a la izquierda. La de la izquierda se puede aplicar incluso cuando tiene puntos discretos. Si yo tengo puntos discretos tomados cada segundo con un sensor, pues yo puedo tomar la derivada en más un segundo y en menos un segundo, pero no en medio segundo. Son completamente equivalentes, depende del punto en el que uno se encuentre, que es lo que quiere aplicar. Entonces miren que aquí se ve como un poco mejor la diferencia entre los dos métodos. Básicamente, con la diferencia, digamos que yo quiero calcular la derivada en este punto de x, para esta función que es la línea roja, yo quiero calcular la derivada acá. Si utilizo la forward difference, miren que me da que la pendiente, digamos con un punto en x más delta de x o más h, pues me da como esta línea azul clarita. Mientras que si lo hago con la backward, que será utilizando el punto anterior, me da esta línea verde fosforescente. Pero si lo hago con la central, observen que me da como esta línea azul oscura. Y claramente, respecto a este punto donde yo estoy, la central parece ser mejor. ¿Sí? Pues obviamente uno escoge un punto en donde se note más la diferencia y la ventaja. Pero la central en general va a ser mucho mejor que calcular la backward o la forward, cualquiera de las dos. Que se puede considerar que la central pues es un promedio también entre esas dos. Entonces, hay una cosa acá, como les decía, y es que si ustedes grafican en función de h, miren que h está en el eje horizontal, y aquí en el eje vertical tenemos el error. Si ustedes grafican cómo se comporta ese error a medida que disminuimos h, pues evidentemente, miren, lo que va sucediendo es que a medida que yo hago el h más pequeño, pues este error va disminuyendo, que es el error matemático que hemos visto constantemente. ¿Será que yo puedo abrir esto? Figura, no. El error va disminuyendo, ¿sí? Este es el error matemático, esta línea sigue disminuyendo porque matemáticamente eso va hasta menos infinito, pues, no, hasta cero, pues el error, perdón. Pero pues nosotros sabemos que hay otro error que es el de precisión finita de nuestra máquina que va aumentando a medida que el h es cada vez más pequeño y llega un momento y empieza a dominar. Entonces empieza a crecer. No importa si yo me paro en x igual a 10, x igual a 0.1, pues la constante que acompaña a ese orden de h cambia, por eso es que ustedes ven que cambian las curvas, pero la pendiente, que es el exponente, es la misma. Todas estas curvas, estas tres, tienen la misma pendiente porque todas son con la derivada forward. Entonces todas van como disminuyendo como h a la menos 1, ¿sí? La misma pendiente. Bueno, h a la 1 acá. Es la misma pendiente, pero cambia la constante precisamente porque el x cambió, pero la pendiente es exactamente la misma. Y luego, pues aquí todas están siendo dominadas por el error de precisión finita. Mientras que si ustedes utilizan la derivada central, miren que decrece mucho más rápido. Pero también, pues al final se va a ver dominada. Entonces observen que esto lo que quiere decir es que ustedes pueden utilizar un h. Si ustedes utilizan, digamos, un h relativamente grande por acá, por esta zona, pues la derivada central es mejor. Si utilizan un h por acá, la derivada central es mejor.
¿sí? Hasta que ya empieza a dominar pues, el error de la precisión de la máquina, que pues eso ya es otro problema diferente, que va a estar siempre intrínseco. Pues básicamente uno tiene que tratar de utilizar, como decíamos la clase pasada, el mejor algoritmo matemático para que mi error sea lo más pequeño posible con la discretización más grande, necesariamente, para no tener que hacerlo tan pequeño y así estar lejos de ese dominio de los errores computacionales. Esa es como la idea. Y yo no sé si alguno de ustedes vio en sus cursos de programación, en sus cursos de métodos numéricos, que hay una manera en la que uno puede incluso mejorar estas estimaciones que se llama la extrapolación de Richardson, ¿sí? Y la extrapolación de Richardson, en este caso particular, aquí está escrito para una forma muy específica. Realmente esto es... Sí, aquí está escrito de una manera muy específica para la derivada central. Esta forma en la que está escrita acá no funciona para la derivada eh, forward, sino solamente para la central. Pero básicamente lo que dice es, mire, usted lo que está haciendo es calcular como una cantidad numérica que depende de h para estimar algo. Entonces, si usted coge esa cantidad numérica y la hace con un h y le da un valor, y coge esa misma cantidad y la estima, pero con h medios, por ejemplo, porque puede ser cualquier partición, pero lo hace con h medios, que es lo estándar. Si usted viene acá y la reescribe de esta manera, si calcula esta cantidad que está aquí, la estimación que usted va a obtener es aún mejor de lo que tenía y de hecho, al aplicar la extrapolación de Richardson a la derivada central, el orden se vuelve de h a la 4. Entonces, básicamente, si yo hiciera la gráfica del error acá, pues la extrapolación de Richardson aplicada a la derivada central, me va a dar una curva que es una vaina que crece así, supremamente rápido. Pues es h a la 4. Y entonces, pues obviamente puedo utilizar h más grandes y me va a dar errores mucho más pequeños. ¿Y cuál fue el costo computacional que eso implicó? Que tuve que calcular dos cantidades. Esa cantidad cuando es h, esa cantidad cuando es h medio. Pero eso es todo. ¿Sí? Eh, entonces, digamos que esta es una mejora de cualquier cosa que uno esté calculando computacionalmente. Realmente la extrapolación de Richardson se hace para cualquier cosa que pueda ser calculada a partir de una discretización. Aquí está la explicación. Uno básicamente lo que tiene es que esa cantidad que está estimando es una cantidad base que uno va a calcular y más unas constantes por una por una expansión en potencias de h. Entonces uno lo que tiene es, si la derivada forward es, digamos, el primer término que yo quité fue algo por h a la 1 más algo por h a la 2 más algo por h a la 3, etcétera, etcétera. Y si uno lo hace con la central, uno lo que se quedó fue algo por h al cuadrado, estoy hablando de esta parte, algo por h al cuadrado, estoy hablando de esta parte de acá, más algo por h a la 4, más algo por h a la 6, porque me quedé con las potencias pares, si lo recuerdan. Entonces uno lo que puede hacer es calcular esa cantidad para h y para h medios, hacer un poquito de álgebra y despejar precisamente esta cantidad que estamos buscando acá. Entonces, al final, después de hacer uno de eso, aquí lo que están haciendo es dividir por t en nuestro caso es 2, porque estamos haciendo h y h medios. Cuando se divide por t y se despeja, llega uno a esta expresión de aquí. Entonces, el primer refinamiento que uno puede hacer con la extrapolación de Richardson es coger, y por eso les digo que solamente funciona, en esa expresión que está en el notebook, solamente funciona para el algoritmo de orden cuadrado, pues es coger la partición que yo tomé, yo dividí el h por la mitad, entonces este t vale 2, elevar por la primera potencia que yo descarté, que en el caso de la derivada central es 2, y la escribo así. Entonces vamos a escribirla para que ustedes lo vean. Entonces miren, lo que estamos diciendo es, traes el verde guayabero, 2 al cuadrado. ¿De dónde sale este 2? Porque estoy tomando h medios. T vale 2. ¿De dónde sale este 2? Porque estoy hablando de la derivada central. Y esa es de orden 2. Vamos a ponerle aquí derivada central, evaluada en h medios, menos derivada central, evaluado en h. Y toda esta vaina, vamos a hacer así. Dividido entre 2 al cuadrado menos 1. Y si ustedes comparan con lo que tenemos en el notebook, es exactamente esta misma expresión escrita, digamos, factorizada. Si yo lo que tuviera fuera más bien la derivada forward,
Díctenme por favor qué es lo que debo escribir. Sale color rojo. Ahí, bueno, ese morado se ve bien. ¿Qué debería escribir si fuera la derivada Bueno, forward? ¿qué es lo que tiene que representar el T? T es la partición extra que yo metí. Entonces, si yo utilizo H y H medios, T vale 2. Si utilizara H y H tercios, T valdría 3. Entonces vamos a tomar como si Ah, fuera H y H medios. debería ser uno. 2, Uno, 2 porque T vale 2. Estamos tomando H y H medios, ¿listo? En la derivada forward, ¿cuál es el orden? uno. 1. Entonces 2 a la 1 por la derivada forward evaluada en H medios menos la derivada forward evaluada en H. Entonces esta vaina dividido entre 2 a la 1 menos 1. ¿Sí dice algo bien acá? Sí. Entonces sí ven que cambia, ¿cierto? Cambia cuando estoy hablando dependiendo del orden de nuestro algoritmo, pues va a cambiar. Pero la ventaja entonces es que cuando yo aplique este algoritmo, digamos, en la extrapolación de Richardson y la utilice de esta manera para calcular una mejor derivada, resulta que el término ahora de orden es el siguiente. Entonces, recuerden, la ley de potencias para la central era h al cuadrado, h a la 4, no sé qué. Entonces el error de este algoritmo va a ser de orden h a la 4. Buenísimo. Y el error de este algoritmo, cuando yo hice la expansión de la serie de Taylor, de la derivada forward, me quedó h al cuadrado, h al cubo. Entonces el error de este algoritmo fue h al cuadrado. Entonces básicamente si yo le aplico Richardson a la derivada forward, la convertí en central. Si le aplico Richardson a la derivada central, la convertí en algo mucho mejor. Y lo más impresionante de esto es que ustedes pueden seguir aplicando la extrapolación de Richardson muchas veces en los mismos datos, seguir y seguir y seguir y seguir aplicándolo, utilizando lo que acaban de calcular anteriormente, y con eso pueden llegar a la precisión de la máquina rápidamente. Y esto aplica no solo para las derivadas, sino también para las integrales, o sea, todas las cosas que dependan de una interpolación, de una partición, se puede hacer ahí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tomar pues esta expresión para la de Richardson, para la central, que es esta, la pueden reescribir y van a ver que les aparece el 4 sin ningún problema. Cuando suman estos dos términos aparece el 4 ahí. Bueno, es una forma de escribirlo. Y van a ver que el error es de h a la 4. Ese va a ser como un ejercicio hoy para que ustedes lo vean. Pero entonces, así de sencillo es que nosotros hemos ido partiendo de la definición de la derivada, hemos ido mejorándola con la derivada central y luego con Richardson la mejoramos aún mejor. Hay varias situaciones, entonces, donde uno no tiene, por ejemplo, la función específicamente, digamos, analítica, sino uno que tiene que leer datos y hacerles algún procesamiento, entonces uno puede interpolarlos y después estimar la derivada, y a veces eso es mejor que derivar directamente porque las derivadas aumentan el ruido. Si ustedes tienen, por ejemplo, unos datos experimentales, que es de hecho como el ejercicio que ustedes tienen que hacer, si ustedes tienen unos datos experimentales, por ejemplo, que vayan haciendo esto. Sí, hagámoslo así. Que van haciendo así mis datos y yo espero que esto sea una línea recta. Pero pues obviamente tiene fluctuaciones, pero sí que sale ese verde, que no se ve. Si va saliendo así mis datos y yo le hago un ajuste lineal sobre estos datos, pues más o menos esta vaina me daría una cosa así. Y con la pendiente del ajuste lineal, en este caso, pues yo tengo una estimación bastante buena que tiene en cuenta todos los puntos. Tengo una estimación que me permite a mí precisamente como tener una idea de cuánto vale esa pendiente. Pero yo también lo que podría hacer es punto a punto calcular la derivada utilizando por ejemplo forward, ¿sí o no? Y pues claramente ustedes están viendo que esta derivada fluctúa un montón, miren. Si ven, esas líneas rectas cambian muchísimo de pendiente. Y entonces si yo me quedo con solamente, digamos, la que yo calculo acá, en este intervalo, pues eso no me está dando bien. O con esta que me da gigantesca. ¿Yo qué tendría que hacer? Calcular la pendiente punto a punto y luego promediar todas esas pendientes y seguramente va a dar muy cercana a la de la tendencia. O sea, la idea es utilizar todos los puntos, no quedarse con una pareja arbitraria que uno escogió la primera y la última o algo así, sino utilizar pues todos los puntos realmente. Por eso es que es mucho más útil calcular tendencias de los puntos
que calcular una cosa entre punto y punto y quedarse solo con ese, olvidando los demás puntos. Porque además, pues uno podrá tener pues fluctuaciones. Entonces las derivadas también tienen el problema de que, si ven que aquí como tenemos fluctuaciones, como que la derivada es muy sensible y aumenta ese ruido. Entonces a veces es preferible primero hacer un ajuste, suavizar haciendo integrales o algo así, y luego sí derivar, para no tener como esa amplificación de los datos. Pero pues esas son cosas más avanzadas. Y pues también hay otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo si yo quiero tener derivadas de mayor orden, ¿sí? Orden 2, orden 3, en n dimensiones, entonces ya estamos hablando de derivadas parciales respecto a x, respecto a y, cosas de ese estilo. O sea, esto es el inicio de todo un campo. Entonces hay una funcioncita que es esta de SciPy. Entonces en el módulo SciPy, dentro de su módulo MISC, como en Miscellaneous, está una función llamada Derivative. Pero esta función, de una vez les hago un warning, si uno va allá al manual, pues esta función es muy chévere porque uno le manda la función que quiere derivar, el punto donde quiere calcular la derivada, el tamaño de la partición, el h, digamos, el orden de la derivada, o sea que puede calcular derivadas de orden 1, 2, 3, 4, lo que sea. Argumentos, estos argumentos quiere decir si mi función recibe más argumentos aparte del x, entonces yo le mando los argumentos ahí. Y espérense que aquí y el orden es cuántos puntos va a utilizar, ¿sí? Para hacer ese cálculo de esa derivada. Pero resulta que esta función, miren lo que dice acá, esta función va a ser, está descontinuada, podríamos decirlo, desde la versión 1.10 de SciPy. Y de hecho la van a eliminar en la versión 1.12. Y entonces recomiendan utilizar unas librerías externas a la librería estándar, digamos, y a la librería científica, que son estas dos, FinDiff, sí, FinDiff y NumDiffTools. Y si vamos a mirarlas, FinDiff, Python, pongámoslo así, por ejemplo esta, y yo entro allá, pues este FinDiff es una librería, un paquete gigante para calcular diferencias finitas. O sea, ya nos están mandando a utilizar una librería que es mucho más potente que simplemente calcular derivadas, porque ya estamos hablando de diferencias finitas para ecuaciones diferenciales parciales en cualquier número de dimensiones. Las diferencias finitas son muy útiles de entender, fáciles de aplicar en grillas y cosas así, pero pues no son el método absoluto para resolver todas las ecuaciones diferenciales parciales, de la misma manera que los elementos finitos pues aplican en muchas más situaciones cuando la grilla, por ejemplo, no es uniforme y demás, pero pues tiene mayor complejidad asociada. Entonces, ya está vectorizada para que sea rápida, puede utilizar grillas uniformes sin uniformes, y entonces aquí pues están ejemplitos, ¿sí? Uno va a mirar los ejemplos, entonces para calcular, digamos, gradientes, uno lo puede utilizar para calcular gradientes en n dimensiones, el laplaciano, la divergencia y demás. Entonces digamos que son librerías mucho más elaboradas, pues que para lo que estamos haciendo ahorita, pues es demasiado complejo y pues no lo vamos a utilizar. Pero ahí quedan, digamos, los links a partir de el manual de esta función derivada que todavía la podemos utilizar. Entonces aquí hay un ejercicio que básicamente nos dice vamos a comparar derivadas, vamos a hacer el típico ejercicio, vamos a tratar de obtener esta grafiquita. Vamos a hacer es cómo son las derivadas en función de h, haciendo que h valga 0,1, 0,001, aquí creo que me salté, sí, aquí está mal, aquí me salté una potencia. Vaina, no me deja hacer nada. Bueno, aquí es 0,1, 0,01. ¿Será que es porque tengo que ejecutar alguna celda? No sé, es muy raro. Ah, no, no, no. Es porque esto es un notebook en esta celda de read only para ustedes, supongo. Entonces vuelvo. 0,1, 0,01, 0,001. Bueno, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, hasta 10 a la menos 18. Que eso todavía está lejos de ser 0, ¿sí o no? Vamos a utilizar la función seno de x en x igual a pi tercios. Vamos a calcular la diferencia con el valor exacto utilizando NumPy cos. Y vamos a calcular la, la derivada, digamos, numérica utilizando tres métodos. La forward, que ya está implementada, f de x más h menos f de x sobre h. O sea, la derivada forward recibe a una función, recibe un x y recibe un h.
La central, que recibe una función, recibe un x y recibe un h. ¿Y cómo se calcula? F de x más h medio menos f de x menos h medio sobre h. Y ustedes van a implementar la de Richardson con la central. ¿Sí? Van a implementar la de Richardson con la central. Entonces van a hacer el algoritmo que tenemos aquí arriba, este. Van a implementar eso. Y ya. Y de resto, pues entonces vamos a hacer la figurita. Entonces tiene que meter la mano aquí en esta parte y tiene que meter la mano aquí en esta parte. Entonces se supone que la idea de la función de comparar derivadas es que tenemos un arreglo de h's, tenemos un x y vamos a ir calculando pues cuánto es la derivada en función de h utilizando forward y pintamos. Cuánto es la derivada en función de h utilizando la central y pintamos en la misma figura. Cuánto es la derivada en función de h utilizando central Richardson y pintamos en la misma figura. Escala log-log, porque estamos variando, digamos, en escala logarítmica el h y esperamos que el error también varíe en escala logarítmica para poder ver lo que vemos arriba. Y ya está. Y la idea es ver pues la figurita. Entonces, ¿queda claro qué es lo que tienen que hacer? ¿O hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Para usar la derivada central, ¿la función de tener alguna característica particular o con que tenga primera derivada es suficiente? Pues digamos que lo que pensaría es, si lo estás haciendo aplicado a funciones, entonces lo que necesitas es que, digamos, sea una función que no diverja por lo menos en sus derivadas de orden mayor, orden 2, orden 3 y demás. Pues si no se nos rompe completamente la convergencia, ¿listo? Eso es como la restricción. Pero si lo que estás derivando o aplicando eso es a datos, entonces vas a necesitar, digamos, al menos tres datos porque te tienes que parar aquí en la mitad para utilizarlos de los dos lados y calcular la derivada. Entonces hay una restricción como en el número mínimo de datos. Y esos tres datos solo te sale una derivada en el centro. Si quieres calcular la derivada en el siguiente punto, no puedes aplicar la central. Dani pregunta, ¿la función de entrada es el seno de x? Sí, la función de entrada es el seno de x, esa es la función. Acá está en el enunciado. Ajá. El seno de x, creo que aquí hay otros apuntes. Multiplicando términos por h. Ah, sí, eso era lo que habíamos dicho antes. Oscar, adelante. Sí, como aquí estamos, o sea, le estamos pasando una función f a las funciones, o sea, no también necesito definir por fuera lo que es esa función f. Sí, o de pronto puedes llamarla, simplemente le pones como el primer argumento np.sin. Y ya, Ah, ok. Ah, ok. Vale. Listo, gracias, por... de nada. Que eso es algo como un Profe, puntero a función, ¿no? Señor. en la, en la extrapolación de Richardson, el phi está representando la derivada central, ¿sí? Sí, ese es A el algo. evaluada. Ajá. O sea, ahí sería, digamos, eh, evaluada en h medios. Sería entonces f de h medios menos h Sería, menos sería entre central. h. No. Aquí es el algoritmo que tú quieres, que tú estás utilizando para estimar algo. Entonces aquí sería como llamar a la función central con la misma función f, np.sin, con el mismo x, pero en vez de h medios. Y acá sería la función de derivada central con la misma función f, np.sin, con el mismo x. Sí, sí, sí. Listo. Listo. Eh, y la idea sería que pues mandaran entonces, ya, les pongo esto. Vamos a hacer los breakout rooms. Entonces recuerden, solamente tienen que meter la mano acá para implementar Richardson y después acá para hacer las tres curvitas en la misma figura. No es más. Son como cuatro líneas de código que tienen que hacer. Creo que aquí hay otra pregunta. ¿Cómo comparamos las derivadas con errores relativos entre ellas o con respecto a la realizada por Sarvel? Mira, acá, compárelo con el valor exacto, que es coseno. Y lo hacen de forma relativa, siempre. Relative difference. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a pintar. ¿Listo, anónimos? La diferencia relativa. Gracias por la pregunta. Entonces armemos los breakout rooms. Vamos
Vamos a ver, está quedando como ya 6, pero el último siempre queda mal. Pero vamos a hacerlo así grandes por hoy. Entonces quedan 2 de 7 y el resto de 6. Probabilidad bastante alta de que alguien pueda compartir pantalla. Recuerden, lo primero que tienen que hacer es entrar y copiar sus nombres en el chat para que la persona que está haciendo este código, que está compartiendo pantalla, inmediatamente los copie aquí arriba, ¿sí? De una vez. No se pongan a esperar a hacer eso al final. De una vez al principio, es lo primero que tienen que hacer, es como presentarse. Entran al breakout room y de una vez se presentan colocando ahí su nombre, por favor. No se pongan que yo le dicto, que no sé qué. Pónganlo ahí, que la persona es mucho más rápido para esa persona copiar y pegar que ponerse a escribir lo que le están dictando. Teniendo en cuenta que son tantas personas, creo que 20 minutos es suficiente. Sí, son 4 líneas y se pueden ayudar. Entonces, entre todos si se colaboran es bastante rápido. Y ya. Última oportunidad de preguntas. De pronto, ¿alguna duda de lo que hay que hacer? 20 minutos. Listo. Entonces, abro los breakout rooms. Y preguntan, Es que creo que dice 10 minutos. ¿sí? No, esos son 10 rooms, pero el timer está en 20, mira. Gracias igual porque eso es mejor asegurarse. Muy bien. Listo. Entonces ya nos vemos. No utilicen derivative. Ajá, no utilicen derivative. Ustedes lo implementan. Chicos, ustedes tienen que aceptar la invitación para que los muevan hacia sus breakout rooms. Avísenme si tienen algún. Mario, ¿tuviste algún problema para unirte? Ya estás, no estás asignado. Listo. Manuel, tienes que aceptar la invitación. Listo. Chicos, me uní a su breakout room, entonces van a quedar grabados en el video de alta definición que se sube a YouTube. Ok, profe. Ok, entonces pregunto. eh, Aquí para implemento las diferencias, por ejemplo, comienzo si voy a calcularlo con la forward. Entonces sería de esta forma. Pues sería llamar la función, ¿cierto? Eso. ¿Cierto? Sí, se supone que es, bueno, la función numérica menos la teórica sobre la experimental y esto es en esto. Sí, pero ahí el valor absoluto iría a todo, ¿no? Ya, mira el chat que le hice paso, también mira el chat que le hice paso. Ok, ya miro. Con respecto al error, creo que no sé, no recuerdo si eran todo, pero creo que no hay problema. Pero igual lo voy a poner en todo.
Pucha, pucha. ¿Alguno sabe cómo implementar lo de log-log? Que es para que ambos ejes queden en esa escala. Sí, en vez de poner plot, se pone log log. En vez de poner. Ahí, log log. Ok, listo. Entonces. Entonces. Ahora sí, aquí qué contra qué graficaríamos. Pues bueno, sería diferencia contra. eh, El número de iteraciones. ok, Sí, o sea, diferencia contra... sí, ahí es, exacto. Sí, ya. Chicos, pero la idea es que colaboren así sea escribiendo en el chat, dando ideas o corrigiendo errores. Aquí, ¿cuál podría ser el error? Pues creo que la función de abajo no está llamando nada, sino se le están dando valores. Ya comparar derivadas, darle en EPC, ¿no? Pero es que creo que no Ok. No, recibe argumentos. Creo que es que la de arriba, eh, las funciones cuando se llaman, no se suele ver que hay algo subrayado en rojo. Es que, o sea, lo ok. que a mí me parece es que tú estás escribiendo f igual a np.seno de x. Y tú lo que necesitas, o sea, cuando tú escribes np.seno de x, eso es una especie de número, porque evaluaste al seno en x y tú lo que quieres mandar es una función. Entonces tú deberías, esa f debería ser simplemente np.sin, porque tú quieres mandar esa a la función, no al valor de la función Ah, evaluado en algo. sí, entiendo. Sin paréntesis. Si tú le pones paréntesis, estás evaluando la función. Mira, a ver, eso es una de las partes, me parece que son. Ok. Ahí se borró el Y. Ahora aparecieron más. Se borró Y igual a una cosa. Ok, sí. Ahí está. np.cos de x. Manuel, el link de Colab lo encuentras en la descripción de la clase de hoy en el calendario de Google. Ahí yo los puse. Entonces puedes entrar al link, al evento de hoy, digamos, y ahí en la descripción están los links. Está mal, tienes escrito como central, no central, algo así. Sí, No, pero chicos, tiene que ayudarle a su compañero. ok. Las puse como puntos. Líneas y puntos, si quieres ver tendencias, pero nunca dejar de poner los puntos. Bien. Siento que dio un poco escala, la escala un poco raro. La escala todo está bien.
Por favor, pinta las líneas y puntos. Le pones guión y la O, por ejemplo, para que quede con líneas y con punticos en forma de O. O, Y, O. Ajá. No se acostumbren a poner solo líneas, porque uno lo que tiene son puntos. Ahí le puedes poner una S para que sean asteriscos, porque no queremos que todos tengan el mismo símbolo. Línea y S para la segunda. Línea S sin la O, solo la S. Y en la otra, no sé qué más hay. y, Bueno, déjalo con ese por ahora. O le pones un asterisco para que salga con estrellitas. Un asterisco creo que se puede. Listo, eso como puso Manuel. a ver, guión asterisco. Guión, sí, ya. Miren, va a tocar sacar a un montón de gente del notebook porque no están colaborando. Se supone que es eso, sí, señor. Sí, Listo. listo, Lady, no hay problema. Ok, o sea, esta verdecita terminaría siendo la de central de Richardson. Ajá, que crece mucho más rápido y llega rápidamente a la precisión numérica. Ok, sí. Listo, me voy para otro grupo. Nos vemos ahorita. Ok, bueno, profe, gracias. ¿Listos? Claro, es que acá F la está llamando, entonces no la hemos definido. Bueno, Listo. chicos, ¿qué pregunta No, tienen? Sánchez. No, profe, ya nos dimos cuenta. Bueno, eso es lo que más me alegra cuando llego, que ya lo resolví. Sí, no, es que era que tocaba definir F y no está. Puede ser o puede ser, déjame ver abajo. Señor. No, es que acá le estamos mandando ya de una vez le estamos mandando NP. Entonces estamos mandando el seno, pero pues aquí, Sí, sí, pero digamos, ¿cómo? Déjame ver cómo lo estabas mandando. ¿Cómo lo estaban ya, escribiendo ahí? sí, sí, profe, así lo estamos mandando. Pero entonces ahí, ese es un error que ha pasado en varios grupos. Cuando ustedes escriben eso, ustedes están diciendo no que le están mandando la función seno de x, le están mandando la función seno evaluado en ese x, o sea, le están mandando un número. Toca quitarte. Quitarle lo que está dentro de las paréntesis, porque le quiere mandar la función, no el valor de la función. No, y las paréntesis también quitárselo. Siempre que le pones paréntesis, estás evaluando. Ahora sí estás mandando una función. Ok, Eso. Ahora está toda rara la vaina, pero yo creo que están invertidos los ejes o algo así. sí, sí, listo, profe, gracias, Entonces se extendió el tiempo un poquito. listo, apenas para eh, creo que se miró. Pues sí, o sea, se milió, pero tienes que colocar cuál de los ejes. Bueno, creo que tienes que colocar cuál de los ejes. Por ejemplo, se milió X o se milió Y. Ah, entonces, me parece que tiene más sentido que sea X. No, bueno, si me ayudan. A ver, enséñame. Porque, bueno, muy bien. Pero tienes que colocar primero el H y después el div, porque estás graficando una cosa. Claro. Entonces, esta sí es. Porque creo que esa fue la que. ¿En H desde qué valores a qué valores va? H empieza en. Bueno, eso ya está definido aquí, a ver. Hasta 10 a la -8. No, Señor, no tienes que levantar la mano para hablar. Puedes hablar. No, que se me fue. Ok. Eh, bueno, hay que ponerle leyenda a esto. Entonces, la B es igual a. Esta va a ser forward central. Eh, che. pero no tienes que colocar, por ejemplo, X label, Y label. Se puede hacer. Sí, eso también. Pero después eh,
y esto es H. Y Y va a ser La diferencia en este caso. diferencia. Bueno, esto podemos mejorar. Vamos a ver. Si el 14 no sea tan feo. Bueno, chicos, tienen... Uy, ¿qué es eso? Ah, no, eso es otra cosa, ¿no? Ya acá tenemos los diálogos así. Sí, por favor, pinten con líneas y puntos. Ustedes no tienen líneas, ustedes tienen puntos. Las líneas sirven para ver tendencias. Entonces, ahí donde pusiste B guión, digamos en la primera figura, colócale B guión y la letra O minúscula. Eso quiere decir que le ponga circulitos. Ahora en la otra ponle una S es de squares para que le salga con cuadrados. Y en la otra ponle un asterisco para que salga con asteriscos o algo así. Eso. Mucho más claro en dónde están los puntos, pero las líneas sirven como tendencia, ¿sí o no? Listo. Ya está el assignment ahí en Classroom. Entonces, por favor, descarga el notebook y lo envías por ahí. No olviden los nombres de los integrantes. Entonces ya no necesitan ayuda, que ustedes han pedido ayuda, ¿cierto? Ya no. No, profe. Listo. A ver, a ver, ¿dónde escribir? Listo. H. Pero solamente pon día 2. H, F. Ajá, Eso, ya va. Y abajo pondríamos el de central. No. A ver, O sea, borra de F y borra de S es compararlo contra EF y contra S. o sea, si quitar el F, que solo queden dos argumentos, que quede H, F. Y abajo H, S. Ah, sí, H, EF, Exacto. E. EF. H, S. Eso. Y colocarle un label para que sepamos qué es lo que estamos imprimiendo. Sí, un label y también un título si alcanzamos. Otro andar. Ahí. A ver, Entonces sería error forward. Bueno, forward error. pero y los, No les hacemos. digamos, aquí no graficaríamos los errores que tuvimos acá, o eso ya está ahí. Eso no me importa. O sea, ¿a qué te refieres? Ah, vale, sí, no. Te falta cambiar el último. ¿Quién es ese? Y debería ser R. Bueno, los labels para like XJ. Se los puedes copiar y pegar. ¿Cuáles? En el chat te mandé los labels de X y Y. Ujú. Creo que era eso. Listo. Y corre a ver eso. Ok. ajá. No mostró. ¿Qué tal el retorno? Sin el retorno. Ah, sí, me reto. Mostrar ahora. Y ahí en principio está bien. Plots. R, X, Lego. PLT AX.show. Ah, claro, weón. Show. Chicos, ya tienen que ir descargando y enviando. No se les olvide de tener los nombres de los integrantes que contribuyeron ahí en el notebook. Colócale AX en vez de PLT.let. Yo lo hice al revés. Yo siempre le pongo PLT si estoy trabajando con una X. A los dos, al Legend y al Show. Entonces, pues sí. Pero porque dice que no está definido. A los últimos dos PLT en vez de AX. A Legend y a Show. PLT. Sí, No. no está nada. No. Quítese
Listo. Sube un Aquí momento, está, sube un momento. Si le tienes Matplotlib inline para que se pueda ver ahí, arriba. Ponle Matplotlib inline al principio a ver si eso es. Bueno, ya nos vemos allí. No, 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 pero eso es al inicio de la celda, con un símbolo de porcentaje. Al inicio. Bueno, ahí creo que también funciona, podríamos intentarlo. Ahí le escribes Matplotlib inline y déjame ver abajo cómo es que están pintando. Baja un momentito. A ver, sube un poquito, sube un poquito, sube un poquito. Pic, np.power, listo. Baja un poquito. Ay, profe, 30 segundos, tenemos tiempo. Sí, baja un poquito, baja otro poquito. Y ahí la llamaste. ya. Listo, dale a ver, Shift Enter. Y si no, pues manda ese. Yo miro a ver cuál es el error de la pinta. Yo creo que esto ya no sería necesario entonces. No sé si es necesario. Si es necesario para que lo muestre. Shift Enter. Déjalo con PLT, déjalo con PLT. Listo. Entonces ahí en el Classroom está para que envíen por favor el trabajo, el notebook. Una persona por grupo que tenga los nombres de los que contribuyeron al trabajo, así sea hablando por chat, escribiendo por chat alguna cosa, pero no simplemente porque estaban ahí asignados en el grupo. Pregunta. A ver, ¿están viendo mi pantalla? No, ¿cierto? No, ¿Desean que veamos la solución o desean que hagamos una pausa? Una pausa. ¿O desean que veamos la solución y después una pausa? Yo creo que sí, porque como tienen súper fresco ahorita lo que acaban de hacer, es mejor hacer la corrección ya y luego sí la pausa. En cambio, si se van, eso ya se resetean y no es igual. ¿Listo? Eh, Entonces, hagamos la corrección acá, pero pues la corrección pues yo ya tengo aquí la copia. Entonces esta es una de las tantas maneras en las que se puede hacer. Entonces aquí voy a copiar, pero lo vamos a discutir, ¿no? No solamente es copiar y pegar y ya. Entonces yo aquí calculo un primer valor, ¿listo? Que sería la central evaluada con F, con esa F que me mandaron, el X y el H. Y un segundo valor que sería la central evaluada con FX, pero con H medios. Hasta ahí todo igual. Luego lo que retorno, pues es lo que me dice el algoritmo acá, ¿cierto? El valor en H medios más un tercio, el valor H medios más H, no sé qué. Entonces, el valor en H medios más el valor en H medios menos el valor en H sobre 3. Literalmente escribí. Y eso ya es, digamos, la implementación de Central Richardson para este problema. Y para pintar, pues vamos a poner, depende del nivel de detalle que uno quiera pintar. Entonces, primero voy a definir la derivada exacta con np.cos y la función que quiero derivar con np.sin. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre poner np.sin y poner esto así? De los que les corregimos ese error. Sí. Es que si lo llamas así, estás mandando es como el número y ya no estás mandando ninguna función. Si yo lo pongo así, estoy mandando la función. Esto es como un puntero a una función, cuando uno utilizaba punteros de funciones en C++. Entonces yo quiero es mandarle una función para que él la utilice. Miren que internamente él llama a la función. Si yo le escribo aquí np.seno de x, pues él lo que va a hacer aquí es reemplazar np.seno de x, que ya es un número, realmente va a reemplazar el valor, no sé, 2.5, y entre paréntesis esta cosa, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces por eso, digamos, ahí tienen un error de sintaxis. Entonces uno le define esto como una función. Eso quiere decir pasarle una función. No pasarle un valor, o la función evaluada en un punto, sino pasarle una función. Aquí para hacerlo más rápido, yo lo que hice fue hacer una lista de los algoritmos. Entonces puse el de forward, central, central Richardson y también puse la derivada de SciPy. Y lo que hice después fue un for para ir haciendo la figura para cada uno de esos, ¿qué? De esos algoritmos. Entonces, este zip, yo aprovecho es para meterles como estructuras nuevas. Este zip lo que hace es coger esta lista y pegarla uno a uno con esta otra lista.
Entonces aquí yo estoy pegándole una función que se llama forward con el nombre forward. Luego una función que es la central, que es esta, con el nombre central. Son truquitos que uno va aprendiendo. Entonces aquí tengo el algoritmo, que es la función, y tengo el nombre, que es lo que está en esta cadena. Calculo entonces la diferencia relativa ¿entre qué? Entre el algoritmo evaluado en esta función sobre la derivada exacta y lo pinto. Y ya está. Después le pongo los ejes, después le pongo los títulos de los ejes, perdón, le activo la leyenda, le digo que me la muestre y hasta la guardo en un PDF. Digamos que si ustedes pueden empezar a pensar en tratar de no hacer individualmente cada cosa, sino en una cosa más genérica, pues es más sencillo aquí añadirle vainas nuevas o quitarle cosas. Y es más sencillo como hace extensible todo. Le doy Shift Enter y así me queda la figurita. Una cosa importante es que siempre pongan no solo las líneas, sino pongan los puntos para uno poderse guiar cómo está. Y pues observen ustedes acá que la forward pues efectivamente va disminuyendo en el error matemático con h a la menos 1, bueno, h a la 1 si la miramos hacia la derecha, y luego pues está dominada ya por el error computacional y queda tapada pues por alguna de estas otras curvas. Ahí tocará ponerle transparencia, utilizar otro tipo de símbolos para poderlo ver. La central decrece más rápido, como pueden ver, y luego pues empieza a aumentar. La de SciPy, yo la puse acá para que ustedes vean que la de SciPy es básicamente la misma central. Si ven que cambia un poco la constante, pero la pendiente es la misma. Y si yo aplico Richardson a la central, pues da muchísimo mejor. Mire eso, primero, con un h súper grande, 0.1, el error ya está del orden de 10 a la menos 9. Y si hago que el h sea un poquito más pequeño, miren, el error llega casi a 10 a la menos 12, más o menos. Se queda por ahí oscilando y luego empieza a subir, pero siempre es en general la mejor. Entonces básicamente con Richardson nosotros tenemos que si utilizamos Richardson y nos movemos por aquí por estas zonas, podemos utilizar H's grandes y ya estamos en la mejor precisión posible que podemos tener para esta X, porque también recordemos que eso depende un poco de la X también. Entonces hagamos en este momento una pausa, nos vemos a las I-25. A menos que tenga una pregunta de esto que acabo de mostrar. Profe, digamos ahí lo que uno concluye es que no necesariamente para más pequeños va a ser mejor, ¿cierto? Exacto, o sea, eso ya es una cosa que va en contra de lo que uno siempre ha pensado que lo matemático es lo que se representa en el computador, sino que precisamente si haces el h muy pequeño, el h, ¿no? No el x, sino el h, entonces tus errores de hecho empiezan a crecer. De hecho, miren por ejemplo acá, si tenemos un h de 10 a la menos 16, que me diría que tiende a 0 mucho mejor que 10 a la menos 1, pues el error es básicamente del 100% en nuestra derivada, que es terrible, ¿sí o no? Bueno, nos vemos a las 25. En la solución de plt.show antes del savefig no cierra la gráfica, no. plt.show lo que hace es mostrarla aquí localmente. El savefig lo que hace es guardar la parte en un archivo, pero lo puedo intercambiar y no pasa nada. Ahí sí el orden de los factores no altera el resultado. Ahí sí conmuta, ¿no? A menos que no sean conmutativos. Ahí sí. Señor, Udol. Los demás pues pueden pararse e irse. No pasa nada. Yo no les pedí la gráfica de SciPy, entonces no pasa nada. Yo la puse era para mostrarles lo que sucedería y cómo era, pero no, yo no la pedí, entonces no pasa nada. ¿Todo bien? Entonces voy a subir esta solución. Sí, pero ahorita la subo al final de la clase. La subo al final de la clase. Daniel. Listo. Me quedé sin sonido durante un montón de tiempo. Yo en el fondo lo que les sugeriría sería a ustedes que utilicen la programación así orientada a objetos para graficar, de tal manera que no haya dependencia para tener aquí nosotros estas dos cositas que nos podrían estar afectando. ¿Listo? Entonces no es que lo que tú digas sea falso, sino que probablemente sí ocurre, pero no ocurre con esta forma de graficar. Entonces eso es un punto a favor de esta forma de graficar. ¿Listo? Eso, miren, a otras personas, dice Laura Viviana, que sí les pasaba cuando tenían que guardar la imagen. Entonces efectivamente es algo que sucede. Yo creo que es por la forma en la que se pinta. Súper, bien, gracias por el detalle. Entonces ya que descansaron y están fresquitos, entonces vamos a hablar un poquito más acá. Por ejemplo, hay otros ejercicios, estas son prácticas, la idea, pues ustedes saben que como lo que uno espera es, lo primero es que en las clases ustedes no van a aprender absolutamente todo el tema, es imposible.
yo podría hablar mucho más rápido y poner mucho más tema y ustedes van a salir mucho más confundidos, más saturados y con menos aprendizaje. Entonces a uno le toca como preparar la clase pensando como en dar lo más concreto posible, menos marco en general, y lo que se espera pues es que ustedes profundicen de la bibliografía, de otros videos, demás, entonces también de hacer ejercicios, que es realmente la única manera en la que uno se da cuenta si entendió algo o no, hacer ejercicios y explicarle a alguien, es lo mejor que uno puede hacer para entender algo, ¿sí? Si ustedes quieren estudiar para un examen difícil o algo así, estudien por su cuenta, y cuando se reúnan traten de explicar cosas. No se reúnan desde cero, sin haber estudiado. No es muy eficiente. O sea, yo también fui estudiante, uno se pone a hablar, a hacer bromas, sí, a hacer otras vainas y estudia muy poco. Preferiría trabajar solo primero un poco, llegar ya con dudas más específicas o explicar y van a darse cuenta cómo aprenden mucho más. Y pueden bromear, no hay problema. Pero ya avanzaron. Esto es para que ustedes demuestren, por ejemplo, cuál es el orden de esta aproximación. Entonces hacen la expansión de serie de Taylor, pero con f de x más 3h, menos f de x menos h. Entonces hacen la expansión de Taylor de esto, restarle esta, dividir entre 4h y entonces pueden poder demostrar cuál es el error en esta fórmula. Hay un método, que es el método de Lanczos, que permite calcular derivadas a partir de integrales. Esto que tenemos aquí adentro es como una convolución y la hacemos entre menos h y h. Entonces con este método, luego dividimos todo multiplicamos por 3, dividimos por 2h al cubo, y este método permite calcular también la derivada de f de x. Y la idea, pues es, ¿qué tan bueno es este método? ¿Sí? A veces calcular una integral es más sencillo que utilizar, digamos, derivadas, pero depende de qué tan preciso sea nuestra integral también, obviamente. Pero entonces uno puede también utilizar este tipo de método y ver qué puede hacer. Y también pues tenemos, digamos, análisis ya de datos numéricos. Entonces aquí, digamos, este ejercicio es grabar el video de una partícula que hace movimiento parabólico, calcular la trayectoria, exportar y hacer un análisis para calcular la velocidad, que es precisamente lo que les acaba de salir a ustedes para que resuelvan como un workshop. Esto está desde ayer realmente. Un workshop que ustedes tienen que hacer. Van a coger los mismos datos que hemos trabajado del carrito y con esos datos del carrito ustedes van a tener que utilizar la posición para empezar a calcular derivadas numéricas punto a punto, sacar de ahí la velocidad. La velocidad va creciendo supuestamente de forma uniforme, pero pues obviamente va a ir cambiando un poquito. Esa tendencia va a oscilar alrededor de la tendencia, tiene que hacer la regresión, tiene que comparar entonces los valores de aceleración que obtienen ahí de esa regresión con los valores de aceleración de la regresión de los datos originales de la posición y con los valores de aceleración que se midieron en el experimento. Ese es el workshop que tienen que resolver y atendiendo también a su sugerencia, la etapa de evaluación no se cierra el viernes, sino que se cierra el sábado. Para que no es porque sea más difícil necesariamente, no es que el workshop va desde hoy hasta el jueves porque es re difícil, eso no es cierto, eso no es por nivel de dificultad, es para que ustedes puedan ponerlo en algún momento en su calendario de trabajo independiente para que lo puedan hacer y tengan más flexibilidad. Porque si fuera por complejidad, eso es básicamente utilizar lo mismo que ya hicieron de leer datos con gen from txt y hacer dos cositas y ya se acabó. Entonces no es por complejidad, es por facilitarles la vida. Para que lo miren, en el calendario ya están los deadlines para que ustedes los revisen. Bueno, entonces digamos que esa es como la tarea que tienen, digamos, durante esta semana y ya. Entonces vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la integración numérica. Quiero mirar antes si hay alguna pregunta o algo. Integrar para derivar, sí. Lanczos. Hay muchos trucos que uno no conoce. ¿Existe alguna librería que implemente el método de extrapolación de Richardson? No que yo conozca. Eso, es decir, eso es como más si tú quieres hacerlo. Las librerías te dan las derivadas para un h, pero si tú quieres utilizar Richardson, pues utiliza la librería para calcular la derivada para el h medios y tú lo metes. ¿Cuál es el problema, digamos, con Richardson? Que tú tienes que saber el orden de tu algoritmo, ¿sí? Depende del orden del algoritmo. Entonces tú tienes que, pues para poder poner ese T a la K y esas cosas, entonces tienes que saber el orden de tu algoritmo. Y si no, entonces lo primero que tendrías que hacer es hacer una medida, precisamente lo que acabamos de hacer, de cómo es el error en función del h, sacar ahí el orden del algoritmo y ahí sí podrías utilizar
mm, Richardson, pero pues ya es como mucho más trabajo lo que uno necesita. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la integración numérica, que es el otro notebook que tenemos ahí. Entonces tenemos cálculo numérico, integrales y una introducción a SciPy. Esto está basado en algunos libros, ¿sí? Yo saco como temas y figuras de acá, de algunas páginas web, etcétera, para que ustedes la miren. Y lo primero que quiero contarles es, pues, qué encuentran ustedes en SciPy. SciPy realmente les permite a ustedes acceder a un inmenso conjunto de módulos que tienen un inmenso conjunto de funcionalidades y funciones y demás para resolver problemas, digamos, que ustedes puedan enfrentar en algún momento. Digamos que aquí está como el equivalente de muchas cosas de MATLAB. Realmente no tiene sentido que ustedes paguen licencias por MATLAB para hacer cosas básicas como las que tenemos acá, y ya no son tan básicas también. Pero MATLAB también es muy bueno en otras cosas. O sea, yo he visto, por ejemplo, análisis de imágenes en MATLAB que superaban lo que uno podía hacer, por ejemplo, con el análisis de imágenes utilizando SciPy. Ahora hay librerías más potentes también para hacer análisis de imágenes con inteligencia artificial y que probablemente le compitan. Pero en general, por ejemplo, pagar una licencia de MATLAB para hacer una integral con cuadraturas no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Para eso está SciPy, para eso está Python, para eso está incluso C++, para hacer ese tipo de cosas. ¿Y por qué pasa eso? Pues, o por qué se los digo, porque ustedes de pronto ahorita en la universidad, entonces les regalan la licencia, entonces ustedes la utilizan, se acostumbran solo a utilizar MATLAB, y cuando salen al trabajo, pues a menos que la empresa pague licencias por eso, pues no van a utilizar MATLAB y ustedes están en una desventaja. Entonces es bueno saber MATLAB, pero es bueno también saber utilizar Python, ¿sí? Porque uno no necesariamente lo que utiliza en la academia necesariamente va a ser lo mismo que va a utilizar en la industria. Pero obviamente también hay empresas que utilizan MATLAB para hacer sus investigaciones y su trabajo, ¿sí? Entonces, al final, pues realmente, digamos que hay un común denominador que se espera que ustedes conozcan, que es Python, y todo lo que ustedes le añadan a eso, MATLAB, matemática o lo que sea, ¿sí? Pues es un plus. Pero pues ustedes deben conocer en general Python, porque eso es lo más común. Entonces, si por pura probabilidad yo cojo un instituto al azar donde voy a trabajar, es muy probable, lo más probable es que utilicen Python o que utilicen otro tipo de herramientas. Pero si conozco las otras herramientas, no es negativo, es positivo. Y más si sé cuál es la ventaja de una respecto a la otra, es muy positivo. Pues bueno, funciones especiales. Tenemos todo un módulo de funciones especiales. Miren que aquí están muchos módulos realmente de SciPy cuando entro aquí a- al manual de SciPy. Entonces me metí al de Special. Y en Special tenemos pues un montón de funciones especiales que, aunque ustedes sepan programar mucho, lo más probable es que cuando ustedes traten de implementar estas funciones lo van a hacer mal. No porque ustedes no sepan programar, sino porque eso es un problema difícil. Para que eso sea estable, sea preciso, sea eficiente. Entonces aquí ya están por ustedes funciones elípticas, de Bessel, todas esas Bessel de todos los sabores, ¿sí? De cilíndricas de varios órdenes y demás. Calcular los ceros de las funciones, esos son problemas típicos que se necesitan, sobre todo por ejemplo en óptica, aparece mucho. Hay algunas versiones más rápidas en donde uno pierde un poquito de, o sea, de generalidad. Por ejemplo, J0 está específicamente orientada a sacar la función de Bessel de orden cero, no como estas acá que son las funciones de Bessel de forma genérica para cualquier orden. Entonces, estas son más específicas. Integrales, derivadas, funciones esféricas, bueno, Struct, yo nunca he visto esas funciones de Struct. Hay un montón de funciones estadísticas. Miren, yo voy a ir bajando porque pues para que me ponga a escribirlos, pero para que ustedes vean todo lo que tienen ustedes ahí disponible, funciones gamma, toda esa familia de funciones gamma, Legendre, polinomios ortogonales, Laguerre, Schmidt, todos esos están ahí. Va, sí, sigo bajando y por fin llega al final. Obviamente va a haber alguna persona que está haciendo algo muy específico en donde no va a encontrar la función especial aquí, pero en general la inmensa mayoría de las funciones especiales que más se utilizan están acá. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos, digamos, disponible? Tenemos para hacer integrales, que es lo que vamos a mirar nosotros, con cuadraturas, optimización, entonces obtener máximos, mínimos y demás, interpolación, transformadas de Fourier rápidas. Entonces, todo esto son realmente como interfaces a librerías muy rápidas que hacen las cosas en C++, en Fortran, en C,
Y lo que nos da SciPy pues es una interfaz de alto nivel para poderlas utilizar más fácilmente. Procesamiento de señales, álgebra lineal, problemas dispersos. ¿Alguien sabe esto qué es? ¿Para qué aplica esto de los problemas dispersos? Qué es un problema disperso? ¿Alguien sabe? Es que la matriz solo tiene elementos alrededor diagonal. Más o menos. Ese es un ejemplo de un sistema disperso, ajá, que digamos todos los elementos fuera de la diagonal valen cero y cerca de la diagonal pues son diferentes de cero. Entonces, como yo tengo n cuadrado de elementos, pero en la diagonal tengo menos elementos que esos n cuadrados, se llama una matriz dispersa porque básicamente los elementos diferentes de cero son muy poquitos, el 1% o menos. Ese tipo de matrices aparece mucho cuando se están haciendo análisis de redes complejas o se están haciendo análisis de elementos finitos y cosas así. Y no tiene sentido, entonces si yo tengo una matriz de 1.000.000 por 1.000.000, guardar 99% de ceros y solo tener ciertos valorcitos que son diferentes de cero. Es demasiado almacenamiento y muy ineficiente. Entonces todo eso está orientado hacia esos problemas dispersos. Estadísticas, procesamiento de imágenes y muchas más, porque si ustedes vienen acá, realmente aquí yo estoy colocando muchas menos de las que hay, miren. Clusterización, o sea, hay también ahora mucho en SciPy asociado a Data Science, a Machine Learning, ¿sí? Aquí hay muchas más, lo de las imágenes, esto, mire, yo no he utilizado nunca, por ejemplo, Orthogonal Distant Regression, para las señales Sparse, Spatial Distance, bueno, Quantum Monte Carlo también, generadores de números aleatorios, súper importante, eso lo necesitamos mucho, aunque vamos a utilizar es el de NumPy, realmente, entonces no lo voy a poner. Entonces, mire, por ejemplo, el de Optimize. Entonces, con Optimize ustedes pueden minimizar funciones escalares utilizando varios métodos. El método de Brent, el Bounded, el Golden. Bounded es cuando ustedes dicen yo quiero minimizar esta función, pero en cierto rango, ¿sí? En cierto rango solamente. Entonces se deberían utilizar este método bounded. ¿Y por qué minimizar? Porque pues, si yo quiero maximizar, multiplico mi función por -1 y ahora lo que la quiero es minimizar. Y ya, entonces por eso digamos se habla de forma de minimizar en general. También se puede hacer minimización de funciones que son de más variables, no solo de una, y pues eso es mucho más complejo. Entonces hay un montón de algoritmos ahí, dependiendo de la función, dependiendo si solamente hay una raíz o hay muchas. Entonces uno tiene que escoger, o sea, uno tiene que saber más del problema porque no hay una función que le resuelva todo. Si uno trata de hacer todo muy a caja negra, va a llegar un momento en que no va a poder resolver los problemas porque no entiende qué está haciendo. Si uno cree que solamente llamar a una función y mágicamente se le retorna una salida, uno tiene que en cierta manera tener una idea de qué es lo que está haciendo y también, por lo tanto, a partir de esa información, cuál sería la mejor herramienta a utilizar. Pues no va a entrar ahí, pero pues hay un montón de funciones para resolver. Transformadas de Fourier, entonces yo tengo una señal, quiero ver sus armónicos, quiero ver su transformada de Fourier para ver dónde está, digamos, distribuida o cómo está construida esa señal. Esta transformada de Fourier rápida es de los últimos algoritmos numéricos que generó realmente innovación, eso fue alrededor de los años 60, creo, que es básicamente aplicar el algoritmo de divide y conquistarás en este problema de calcular la transformada de Fourier y por ejemplo se aplica en este momento pues en todo lo de procesamiento de audio. ¿Ustedes han utilizado esas aplicaciones como Shazam o algo así para identificar canciones? ¿Alguien ha utilizado esas aplicaciones o no les suena? ¿Sí? Eso. Pero esa vaina, ¿cómo sabe? Pues, o sea, es terrible cuando uno dice, no, la canción que hace ta, tararara, tara. Eso es muy difícil. Pero si uno llega y le pone como el segmento de qué está sonando en este momento, quiero saber esa canción que es. Y el bicho llega y le dice a uno, ah, sí, es el autor tal. ¿Cómo hace eso? Entonces, pues obviamente ahí tiene lo que hacer es una transformada rápida de Fourier para sacar como como se dijera, como una firma digital de esa canción en cualquier segmento y consultar rápidamente su base de datos para poder ubicar cuál es esa canción, cuál es la versión, quién es el autor y demás. Uno también así puede pues, sacar precisamente las huellas digitales de la voz que tiene cada uno de nosotros. Cada uno tiene un espectro característico en su voz. Ustedes pueden utilizar, creo que ahorita ya se acabó Audacity, creo que lo reemplazaron por otra aplicación, pero hay una aplicación que yo utilizaba mucho que era Audacity. Y con Audacity, pues yo podía grabar, esto lo ponía cuando estaba editando una ingeniería, oscilaciones y ondas, para que
los chinos grabaran su voz y le calcularan la transformada de Fourier, pero de forma muy sencilla, o sea, cogiendo la esta, haciendo la sumatoria, que es eso no es la transformada de Fourier rápida ni nada. Entonces podía uno sacar el espectro y pues ahí uno puede ver cómo cambia el timbre, cómo cambia todo y cada persona pues tiene como su firma. Eso también es lo que se hace para entrenar las redes neuronales que tratan de imitar la voz de uno. Entonces cogen la voz de uno, hacen la transformada, sacan las partes características necesarias para que se reproduzca la voz con una fidelidad del 99.9%, así pierda ciertas partecitas, ya el oído no lo escucha, no importa. Y entonces ya con una grabación que tiene mía, ya puede hablar cualquier texto con mi voz. Y con las deepfakes ahora de video, teniendo unos ángulos de mi cara y mi boca ahí medio moviéndose, ya pueden hacer un video mío, hablando con mi voz, con mi entonación, cualquier texto y viéndome yo como si fuera yo mismo. Pero es completamente falso, ¿no? Entonces eso es la realidad que se les viene a ustedes. De todo es falso. O sea, ya en este momento hay mucha vaina falsa, pero va a ser más difícil detectarlo en el futuro. ¿Qué organización en general quién hace librerías como SciPy y NumPy? Hay una vaina que se llama NumFocus, me parece. Y creo que NumFocus es como una organización que está detrás buscando, digamos, el funding para este tipo de iniciativas porque son cruciales para el desarrollo científico, ¿no? Entonces aquí está esta organización y ellos precisamente están trabajando pues, para tratar de financiar estos proyectos en donde tienen enfocado su funding. Entonces está el proyecto Júpiter, Fernando Pérez, esto es Seaborn, no sé qué será esa vaina. Bueno, aquí hay muchas cosas, Julia, Quantecon, bueno, aquí hay un montón de cosas, hay Python, hay un montón de logos que yo no conozco, la verdad. Mm. Esto es SymPy, esto es Symbolic Python, estos son para gráficas interactivas, Conda de Anaconda, y también los sucesores, no sé si ustedes saben, pero ya vienen sucesores de NumPy, por ejemplo, como Magma, vienen sucesores que también están aquí metidos dentro de este proyecto de computación científica. Entonces, creo que NumFocus es la organización que en este momento está como detrás de tratar de organizar como todo esto. ¿Sí? Em, Hay álgebra lineal, entonces todos los problemas que ustedes tengan de calcular inversos y demás, no se pongan a que voy a calcular la inversa, entonces voy a utilizar el determinante y el cofactor. Esa vaina es re ineficiente, ¿sí? Hay veces que uno puede resolver un sistema de álgebra lineal sin tener que calcular inversas, entonces también, SciPy lo tiene. Para hacer procesamiento de imágenes, aquí hay muchísima información, también hay librerías muy potentes como OpenCV para uno poder detectar caras, contar personas. Siempre he querido como tratar de ver qué tan eficiente es eso, por ejemplo, detectando carros en los semáforos para contarlos y así los semáforos pueden ser un poco más inteligentes de ver que si aquí hay pocos carros, si aquí hay un montón, se comunican localmente entre ellos, entonces si aquí tendría que estar en rojo, pues no, vamos a darle verde porque si hay más densidad, porque eso es más barato que contar, por ejemplo, carros utilizando inducción electromagnética o algo de ese estilo. Y eso pues ahí realmente se utiliza mucho es para tratar de detectar las placas, ¿no? Y poner las multas. Pero también otra aplicación sería detectar, contar los carros localmente. Y bueno, hay muchísimas más. Yo no me voy a poner a hablar de cada una de ellas. Nosotros vamos a utilizar específicamente la librería de calcular integrales. Entonces vamos a hablar en la próxima clase un poco, pues, pero muy rápido de qué es una integral, cómo hacemos esta suma de estas pequeñas áreas, cómo se mejora eso utilizando Simpson y luego cómo podemos utilizar ya las cuadraturas que son una idea de Gauss, realmente. Gauss lo que dijo fue, ¿y qué tal si yo en vez de colocar los puntos así uniformemente espaciados, juego con la ubicación de los puntos de tal manera que el resultado de la integral corresponda con un polinomio de orden n que yo defino de acuerdo al número de puntos? Entonces yo defino el orden que yo quiero de error, eso me da el número de puntos que debo colocar y yo trato de ubicarlos en el sitio apropiado y de ponerles un peso apropiado en la integral. Esta fue como la idea de Gauss y encontró, por ejemplo, que solamente con 3 o 4 puntos uno puede obtener integrales que están casi en la precisión numérica y que son pues obviamente mucho mejores que coger Simpson con 1.000.000 de puntos. Entonces es una cosa muy impresionante y así es como se hacen las integrales. Entonces vamos a utilizar la función quad de SciPy para hacer ese tipo de cosas y pues hacer un poquito de ejercicios también de integrar, por ejemplo, las ecuaciones elípticas. Eso se utiliza también en encriptación actualmente.
alguna cosa con óptica, precisamente con telescopios, funciones de Bessel, integrales de las funciones de Bessel y demás. Hay, por ejemplo, ejercicios asociados a esto de la capacidad calorífica. Yo he tratado de meterle como ejercicios asociados a la física de esto. Centros de masa, obviamente, estos son integrales. Bueno, hay muchas aplicaciones. Y pues eso es lo que haremos en la siguiente clase. Entonces, pues ya. Aquí dice qué organización. Ah, bueno, esta era la que ya hemos hecho. Yo en mi vida somos ejemplos de problemas dispersos. Uno se dispersa. Es muy importante recuperar la capacidad de concentrarse. Los celulares, las tabletas, y eso suena como a cuchito, pero es que a mí me pasa. Nos han quitado la capacidad de podernos concentrar, la capacidad de leer, por ejemplo, un libro. A mí me pasaba mucho cuando recién me gradué que abría un libro y inmediatamente pues, yo buscaba como ecuaciones o figuras y a uno le cuesta sentarse a leer un libro de literatura normal de otra cosa, ¿sí? Entonces hay que recuperar esa capacidad de poder estar 15 minutos quietos y en silencio, haciendo algo en donde nos podemos concentrar, que no sea solamente lo único en lo que yo me puedo concentrar, en lo que me gusta. Hay que recuperar la capacidad de poderse concentrar, incluso si no me gusta, porque eso se ha perdido y ese efecto neto que está estimulado completamente por la forma en que llegan nuestros estímulos constantemente, ese efecto neto pues se va a ver a futuro en la humanidad. Para la tarea del H es la diferencia entre un dato medido y otro. Sí, exactamente. Es la diferencia. Esa sería la partición en el tiempo. David. Listo, chicos. Gracias entonces por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Cómo se encarga la gente de testear esas implementaciones de funciones complejas son precisas hasta qué punto? Los mismos que hacen esas librerías hacen ese testeo precisamente para verificar que sean estables, verifican precisamente también que cuando yo le tengo un pequeño error, pues la cosa no crezca exponencialmente y entonces la implementación sea muy mala y cosas de ese estilo. Todo eso lo hacen ellos. Allá hay detrás, o sea, cada vez que ustedes escriben en mp.sin, esa vaina no está utilizando la expansión de Taylor. Esa vaina está utilizando probablemente aproximaciones de PAD, pero primero está cogiendo LX, lo está convirtiendo en el intervalo menos pi medios a pi medio, le está haciendo un mapeo, pues utilizando la periodicidad, le está haciendo un rescalamiento y después de hacer todo eso utiliza probablemente aproximaciones de PAD para hacer una mejor estimación del seno de X. Hay mucho trabajo por detrás y todo eso se testea con precisión. Por ejemplo, utilizando librerías en software que son más lentas, que tiene precisión infinita, bueno, arbitraria, y entonces se puede ir uno verificando y luego ya dice uno, ya lo prevé que funciona con precisión arbitraria hasta tanta precisión, ya la podemos liberar, cosas así. ¿Listos? Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta Hasta pronto, que estén bien.